Y estamos aquí en tu programa Torre Médica, nuestro primer bloque de entrevistas con un invitado muy especial, alguien de casa. Él es el doctor Francisco López, médico neurocirujano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Buenos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues Paco, háblanos por favor sobre esta enfermedad que aqueja principalmente al adulto mayor, que es el Alzheimer. Pues bueno, es una enfermedad que es relativamente común, afecta, como tú bien dices, al adulto mayor, genera un espectro de síntomas muy específicos, ¿no? Relacionados con la memoria, la conducta, el comportamiento, y es pues desgastante tanto para los pacientes porque los va deteriorando de manera progresiva, como para los familiares y los cuidadores de ellos, ¿no? ¿Existe dentro de todo esto una edad en la que pudiéramos ver con mayor frecuencia la presentación del padecimiento? Habitualmente se presentan personas que son mayores de 65 años. Hay algunas formas que pueden presentarse en menores edades, sin embargo no es lo común. Y conforme aumenta la edad, los trastornos que se engloban como demencias van siendo más frecuentes, ¿no? Pero podría ser la media de 65 años. Hablando de trastornos demenciales, Francisco, creo que es un aspecto en el que a la gente le ha dado una connotación socialmente, y a todo lo que se contempla como demencial lo etiquetan, y muchos especialistas lo hacemos de manera incorrecta. Hacer un diferenciador clínico que dé mucho la pauta para hablar como tal puramente de un Alzheimer, ¿cuál es el diferenciador clínico primordial para poder hacer la diferencia de un trastorno como Alzheimer versus otro trastorno demencial? Bueno, hay muchos tipos de demencias o otros tipos de demencias. Y vamos a decirlo así, que el sustrato clínico puede ser la degeneración progresiva sin tener lesiones vasculares en los estudios de imagen o sin tener algún otro estudio que nos denote alguna particularidad en otra enfermedad. Es muy difícil porque la valoración es clínica. Si hay biomarcadores específicos para tratar de encontrar la proteína tau o la proteína amiloidea, sin embargo no están con tanta disponibilidad para la gente, ¿no? Y más bien es el espectro clínico del paciente, cómo va presentándose la edad de aparición y, vamos a decirlo así, el poder quitar o seccionar los pacientes que no cumplen los criterios ya bien establecidos para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que ya están súper bien. Me voy a regresar un poquito y voy a regresar a la parte donde el criterio diagnóstico, antes de establecerlo, empezamos a percibir y empiezan a hacer un diferencial. En un abordaje clínico primario, ¿cuáles son los estudios tanto laboratoriales como imagenológicos, como electrofisiológicos, a los que se debe de someter un paciente antes de poder dar como tal? Hemos tenido aquí otra serie de programas donde hemos hablado de muchas de las formas de tratar clínicamente a esto, pero yo creo que a la gente nos falta entender, porque de repente los geriatras, los internistas, los gerontólogos, ¿sí?, le dan una connotación y la gente se queda con una etiqueta sin haber hecho un abordaje completo. Y a veces creo que nos falta saber si existe una enfermedad multiinfarto que no ha sido tratada, un trastorno del ritmo que ha desencadenado trastornos que generan enfermedad multiinfarto. Y creo que esa parte, como clínicos, la hemos abordado juntos en muchos pacientes y nos ha comprometido, pero yo creo que a la gente le vale mucho la pena que lo hagamos de manera clara y precisa. ¿Qué debemos de hacerle de estudios, Paco? Bueno, habitualmente un paciente se somete a estudios como lo es, primero, un examen general para identificar aquellos factores de riesgo que se pueden asociar con los problemas de trastornos demenciales, ¿no? Como tú bien lo dices, enfermedades cardiológicas, perfiles lipídicos, valoración cardiológica completa, pero de manera general contamos con estudios de imagen que a nosotros nos dan la pauta muy importante para poder descartar, por ejemplo, hablando de enfermedad o de una demencia vascular, que es muy frecuente, sobre todo en nuestro país es muy frecuente por nuestros hábitos y por las enfermedades que generalmente nuestra población tiene. El estudio de imagen por resonancia nos puede marcar enfermedad multiinfarto, múltiples infartos lacunares que le llamamos, en gran cantidad, y que los pacientes se asocian
a una alteración cognitiva progresiva y lo podemos correlacionar con este estudio, ¿no? Pero los pacientes tienen que someterse a un estudio completo, o sea, valoración cardiológica, valoración endocrinológica o por un médico internista para ver que sus enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión estén controladas, que no tengan hipovitaminosis, porque hay demencias que se asocian a hipovitaminosis, que no tengan trastornos endocrinológicos, hipotiroidismo o alguna otra situación que también se generan demencias asociadas a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es como ir descartando pues algunas situaciones clínicas que nos lleven a un trastorno cognitivo progresivo, en donde el punto más importante pues es inicialmente la pérdida de la memoria, pero también los trastornos del comportamiento, conductuales, y que la familia los reconoce muy fácilmente, ¿no? ¿Cuáles serían esos factores de riesgo que puedes detectar en un interrogatorio inicial en un paciente? Hay factores de riesgo que son modificables y unos que no son modificables, ¿no? Los no modificables, pues es la edad del paciente, vamos a decirlo así, son pacientes de edad avanzada o más de 65 años o para arriba de esa edad. Antecedentes genéticos o antecedentes familiares de demencias en su familia, que es un punto muy importante. Y hay factores que no son modificables, que son modificables, como es los hábitos que tenemos, el tabaquismo, el alcoholismo, la diabetes, que son enfermedades ya asociadas, la hipertensión, la hipovitaminosis, el hipotiroidismo, ¿sí? Y todo eso lo podemos hacer en un screening pues, de contacto inicial con el paciente, ¿no? Y un aspecto fundamental en nuestra sociedad es el evaluar de manera periódica el factor hereditario. ¿De qué manera marca importantemente en la sociedad? Toda familia que tenga un paciente con algún trastorno demencial de cualquier tipo, digo, englobándolos, creo que los factores demenciales paulatinamente por la edad a la que estamos llegando, generacionalmente hablando, estamos marcando otra de los comportamientos. ¿En qué momento podemos empezar a evaluar a un paciente que empezamos a detectar o cuáles serían los signos clínicos primarios con los que podríamos considerar que un individuo debe de hacerse una evaluación integral por algún trastorno demencial, Paco? Bueno, ahí ya está determinado que hay diferentes etapas. Hay que hacer una valoración en los pacientes que empiezan, que tienen trastornos o que tienen alteraciones asociadas o familiares, asociados con demencias. Primero es una situación. La demencia, pues sí tiene factores genéticos asociados o hereditarios, sin embargo, no es determinante completamente, ¿no? Eso ya lo sabemos totalmente. Pero aquella persona que tiene estos antecedentes y que además empieza con trastornos de la memoria como olvidos frecuentes, que pierda los nombres de las personas, que empiece a generar alguna alteración en el comportamiento, y conforme van avanzando las etapas en esta enfermedad, que empieza a perder habilidades que ya él hacía o conocía habitualmente, o conocimientos que él ya tenía muy arraigados, y que la familia lo va notando, porque es muy importante lo que la familia en este momento o con estos pacientes dicen. Y es muy sensible, el trastorno de la memoria es muy sensible para la familia. Para uno como médico no, porque a lo mejor uno ve a los pacientes por cortos tiempos, pero cuando los familiares llegan y dicen, es que a mi papá ya se le olvida dónde dejó las llaves todos los días, o qué desayunó, o qué cenó, y todos los días, o me está repitiendo constantemente, ¿a qué horas vamos a comer? Y ya comimos hace 15 minutos o hace media hora. O sea, son trastornos que la familia empieza a notar muy evidentes y que nos pueden poner las luces rojas para poder buscar el apoyo y la ayuda para establecer un diagnóstico adecuado, ¿no? Digo, son aspectos clínicos que de repente no consideramos como familiares. Digo, lo estamos experimentando algunos en carne propia con nuestros familiares y obviamente vamos marcando una huella, pero a veces nos rehusamos, Francisco, a reconocer que algo está pasando. Sé que el abordaje representa una inversión en tiempo, dinero, pero poner el riesgo y cuando se va deteriorando la calidad de vida de nuestro familiar, y a veces nos damos cuenta hasta en la vestimenta, porque empiezan a repetir sostenidamente el vestuario, empiezan
a cambiar cosas del lugar y a decirte que las dejaste, y a veces empezamos a atacarlos de manera social y familiar. Yo creo que es importante que la gente identifique todos estos detalles. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable y vamos a regresar para seguir platicando un poquito más a detalle para que usted que nos ve a través de la pantalla sepa realmente qué podemos hacer por los familiares y atenderlos de manera oportuna. ¿Te quedas? Claro. Continuamos con Rebeca. Gracias.